¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Será secuestrado el hijo de Miran, Umut Sadoglu? ¿Afife matará a Cian y Fusun? ¿Miran podrá descubrir quién mató a su padre? Todas las preguntas que te hacen sobre el nuevo episodio y más están contigo en este video. Comparta nuestro video para aquellos que dicen que Fusun está muerto antes de que pasen nuestro video. Hagamos oír nuestras voces. Después de que Ryan tuvo un proceso de parto muy difícil, logró dar a luz a Umut Sadoglu. No te preocupes, aunque Ryan está muy preocupado, finalmente recupera la salud. Aunque evita el peligro de morir, lo que le espera peor que la muerte inmediata. Porque Fusun ya no dejará a Miran y Ryan. A pesar de que acababa de nacer, Umut inmediatamente fue tras el bebé. Sin embargo, Miran no permitirá que secuestran a su hijo. Si bien su padre estaba muy molesto por la muerte de Azar, no permitió que secuestraran a su hijo. La muerte de Azar sorprendió a todos. Miran acababa de encontrar a su padre. Ahora, Miran está tratando de averiguar quién mató a Azar. Por eso fue tras Serkan, el trabajador que Cian abofeteó. Lo encontrará y lo hará hablar. Y sabrá lo que pasó. Cian, quien accidentalmente disparó a su hermano como resultado de que Fusun engañó a Cian, se quedará solo con el remordimiento. Si bien no sabe qué hacer, él y Fusun todavía están detrás de algunas cosas. Sin embargo, Afife es consciente de todo lo que está sucediendo y quiere vengarse de Fusun y Cian. Cuando esté mejorando con Azar, tal evento afectará profundamente al santo. Si bien Fusun no aceptó al propio Azar, no pudo digerir la aceptación de Afife por parte de Azar. Por eso preparó tal plan para Cian y Azar. Si bien es muy difícil para todos aceptar tal cosa, será aún más difícil para Nasu en particular. Ahora, incluso si quiere matar a Afife, Cian y Fusun quemándolos, no podrá hacerlo. Mientras nos espera un episodio muy emocionante, echemos un vistazo a lo que está sucediendo en este episodio. Con la noticia que recibió del médico, Miran corrió inmediatamente hacia Ryan. Pensó que Ryan se había llevado a su bebé. Sin embargo, cuando Ryan Umut dijo que no se llevó al bebé y que no podía resentirse con ella, Miran se puso muy feliz. Ahogó a Ryan con besos y le dio a Ryan la buena noticia. Ryan también estaba muy feliz de que el bebé Umut tuviera la posibilidad de ser salvado. Inmediatamente los reunió a todos para informar a las personas en el anfitrión y Turan les contó a todos las noticias dadas por el médico. Todos en la mansión estaban llenos de alegría. Sin embargo, Cian ni siquiera pudo soportar su alegría. Por otro lado, Yaren siguió algunos planes en la mansión Aslambe y lo compartió con su madre. Su madre estaba muy enojada con lo que dijo Yaren. Aunque la gente de la mansión está muy feliz, cuando se enteran de que todavía existe un peligro después de las explicaciones de Azra, su alegría está a mitad de camino. Sin embargo, el hecho de que hubiera incluso un poco de esperanza hizo que todos pensaran bien. Dilsa es el único que no está contento en la mansión. Dilsa ahora se ha perdido por completo y se ha convertido en una enemiga absoluta de Ryan. Zera está muy preocupada. Cuando le cuenta a Ryan sus preocupaciones, Ryan la calma. Zera dice que quiere ir a Estambul con ellos y aceptan Ryan. Cuando Cian fue a la fábrica, discutió con un trabajador de la fábrica que estaba cerrada debido a los acuerdos hechos. Antes de ir a Estambul en Miran, advierte a Afife y Nasu que no se ocupen de Fusun. Mientras tanto, en Dilsa, se acerca a Ryan y le dice que está esperando que ella muera. En ese momento, Miran escucha todas las cosas que dijo. Miran le dice a Dilsa que ahora tenemos que llevarte a una clínica. Sin embargo, Dilsa ve a Ryan como el responsable de esta situación y le ruega a Miran que no vaya a la clínica. Dilsa se enoja cuando Miran dice que debería dormir muy decididamente y va y le mete un arma a uno de los guardias. Apunta el arma que lleva a su propia cabeza y luego a Ryan. Mientras tanto, viene con Zera en el Caspio. Aunque culpa a Ryan a pesar de lo que ha hecho tanto, Ryan lo trata bien diciendo que eres mi madre. Aunque Azar y Miran se rebelaron por temor a que lo encerraran en el hospital, lo calmaron y le quitaron la pistola de la mano. Debido a que Fusun quiere ver a Azar a su lado, llama y le pide que se acerque a ella. Sin embargo, Azar definitivamente no quiere ir con ella. Es por eso que Fusun amenaza a Azar, diciendo que ya no soy responsable de lo que suceda, y se van. En la mansión Umut, ahora Dilsa se dispone a que la lleven a la clínica. En el camino, Dilsa se disculpa con Miran y Azar por no poder permanecer en sus recuerdos. Las súplicas de Dilsa continúan cuando llegan a la clínica. Sin embargo, aunque Azar y Miran están muy molestos, todavía no se rinden. Después de tener problemas y hablar juntos por un tiempo, se abrazaron y se despidieron. Cuando regresan, Miran y Ryan están en problemas, mientras que en el Caspio tienen problemas con Zera.
Miran y Ryan han completado todos los preparativos. Todos se reunieron en Umut Mansion y vinieron a cruzar a Miran y Ryan. Luego viene Amafuf y le transmite sus buenos deseos. Además de Aza, Frat y Feinet también decidieron ir con ellos. Aza está muy preocupada por las amenazas de Fusun. Le cuenta a Afife lo que pasó y le dice a Afife que encontrará una cura. Finaliza la despedida y parten rumbo a Estambul. Cuando Azar se va a casa después de despedirse, escucha que Andan y Cian están hablando de que Fusun es responsable de todo el mal. Acto seguido, Azar se acerca inmediatamente a Fusun para pedir una cuenta. En ese momento, Afife vino a pedirle cuentas a Fusun por Ada. Cuando Azar dice que matará a Fusun pase lo que pase, Afife dice que yo sería un asesino en lugar de un asesino, y el arma de Fusun se coloca en la cabeza de Fusun. Azar, por otro lado, no puede soportar esto y baja y se va. Después de que Azar se va, le dispara a Afife Fusun en el corazón con sus palabras diciendo, me convertí en madre. Pero ya no puedes ser tú. Cuando llegan a Estambul, Ryan se encuentra con una sorpresa preparada por Miran en el hotel. Todos le regalan flores a Ryan y el regazo de Ryan se llena de flores. Ryan está muy feliz. Cuando salen de la habitación, Miran se vuelve a contar su amor. Por otro lado, Azar se acerca a Cian cuando deja a Fusun. Y tienen una gran controversia. En ese momento, vuelve el trabajador con el que discutió. Cian está muy enojado y golpea al trabajador en la cara. Incluso si Azar intenta calmarse, Cian no se detiene. Azar no puede soportarlo, saca el arma y se la da a Cian. Si estás tan enojado, dispárame. Deja que termine, dice la ira. Cian no puede hacerlo, deja su arma y se va. Mientras Cian bebe té con su asistente de noche, Afife se acerca a ella. Él le dice que es hostil a las personas equivocadas y amenaza a Cian y se va. Miran y Ryan han hecho todos los preparativos y anuncian que acudieron al médico. El médico los está esperando ahora y pasan tiempo en la playa la última noche antes del tratamiento. Cera está muy inquieta y tiene pesadillas. Al día siguiente, van al médico y hablan. El médico dice que quiere hablar especialmente con Miran. Cuenta que lo que le pasó fue muy parecido a Miran y que no quería que le pasara a Miran. Se hacen todas las comprobaciones y dice que el resultado es prometedor. Sin embargo, dice que la situación es peligrosa y no puede saber que el resultado es seguro. Miran y Ryan dicen que su decisión es definitiva. El médico dice que debe ser ingresado en el hospital dentro de 2 días y afirma que el proceso continuará durante aproximadamente 2 meses. En la mansión Aslan Bey, Fusun le dice a Yaren que vaya y venga con su madre sin mucha demora. Mientras Yaren conduce por la carretera, el trabajador Cian golpea y secuestra a Yaren. Afife va a la mansión Sadoglu y quiere ver a sus nietos. Primero, no quiere entrar, pero cuando Azar dice que puede venir a ver, se relaja y entra. Después del secuestro de Yaren, Fusun va a la mansión Sadoglu enojado y grita desde Cian diciendo que mi nieto fue secuestrado por tu culpa. Cian está muy enojado. Se enoja con Fusun diciendo que mi hija fue secuestrada antes que tu nieto. Luego sale a buscar a su hija con rabia. Caspian viene tras él. Sin embargo, no pueden encontrar nada. En ese momento, alguien llama a Cian primero y dice algo. Luego, Azar llamó al trabajador que secuestró a Yaren y le dijo que todos estaban preparando una trampa de Fusun y que Yaren fue obligado a escapar por Fusun. El Caspio sale enfurecido y va donde le dijo el trabajador. Mientras tanto, Afife también ve a Azar. Se da cuenta de que algo anda mal. Miran y Ryan están preocupados porque Cera les cuenta sus preocupaciones. Especialmente Miran está muy preocupado por haber tomado tal decisión. Cuando Ryan se dio cuenta de esto, preparó una sorpresa para Miran. Ryan consuela a Miran diciéndole que todo lo que ella cree se ha dado cuenta hasta el día de hoy, afirmando que también estará saludable en su bebé Umut. Azar encontró el auto de Cian. Sin embargo, Cian no está en el medio. Mientras tanto, Afife llega a Azar. Aunque Azar le dice que no vaya a Afife y que algo anda mal, Azar no escucha. En ese momento, cuando escuchó los disparos, rápidamente fue a buscar a Cian. Afife también va tras él. Encuentra el Caspio. Los disparos vienen de todas partes. Sin embargo, en un momento, Afife es golpeada. Azar intenta hacer frente al miedo de que Afife reciba un disparo por un lado y Cian por el otro. Cuando deja a Afife y va a Cian, discuten con Cian mientras intentan explicar los eventos y Azar recibe un disparo. Ryan, por otro lado, se enferma repentinamente después de la sorpresa que preparó para Miran. Miran inmediatamente abraza a Ryan y lo lleva al hospital. Ryan tuvo que dar a luz prematuramente. Lo llevan a la sala de partos de inmediato y se produce el parto.
El bebé nació de forma saludable. Sin embargo, la situación de Ryan empeora de repente. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video del abuelo con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.